¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, hay momentos que pueden ser entrañables, hay otros momentos que pueden ser memorables. Este momento para mí es un momento memorable. Está con nosotros un gran señor, Alberto Ruiz Sánchez. ¿Cómo está, mi querido maestro? Es un placer tenerte. Hola, Raúl. No, para mí es el placer conversar contigo. Muchas gracias. Inusual y cosmopolita, en medio, como decía una gente, un espacio de exquisitez en medio de un lago de ordinariedad. Qué barbaridad. No, un gran placer tenerte, Alberto, porque tu prosa es muy exquisita y es muy bella. Muchas y yo gracias. quisiera aprovechar este tiempo, empezando por algo. Sonorense, de Navojoa, maestro, y en el noroeste siempre ha habido una gran pasión por las historias. Creo que el gran trabajo de un artista es contar historias. Pero yo recuerdo que tú comentabas que al haber conocido un desierto en África, recordaste profundamente lo que viviste en tu infancia. El valor de la historia y el recuerdo fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales para tu persona como artista, ¿no, Alberto? Sí, no, por supuesto. Bueno, te tengo que aclarar que yo nací en la Ciudad de México, pero tanto mi padre como mi madre son sonorenses y yo me siento sonorenses. Mi padre son mayos, ¿no? nació en Navojoa, pero la familia venía de Álamos. Oh, y mi madre nació en Cajeme, es decir, en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón. Y yo viví en Ciudad Obregón de niño, pero yo nací en la Ciudad de México y he vivido aquí y allá al ritmo de los empleos y desempleos de mi padre. También viví en la Baja California. Y en la Baja California estuvimos en un lugar que se llamaba Villa Constitución. Pero el conocimiento infantil del desierto para mí fue muy enriquecedor. Y la dimensión de contar historias, esa viene de la familia. Somos una familia que habla mucho. Y siendo sonorenses emigrados a la Ciudad de México, en todas las reuniones familiares, siempre había como una necesidad de contar historias. No solo las abuelas. Por ejemplo, el reparto de los regalos de Navidad no se hacía nada más diciendo el nombre de para quién es el regalo. Contaban una historia y los niños teníamos que adivinar de quién estaba hablando esa historia, ¿no? Eso es un ejercicio muy bonito. Y todo era así, ¿no? Cuando íbamos de vacaciones, buscábamos hacer campamentos. Y en los campamentos, pues había siempre lo que sucede, las pláticas alrededor del fuego. Pero algo que me gustaba a mí mucho era lo que llamaban la cena de la reconciliación, que era al regresar, contar cómo vivió cada uno el campamento. Y eso para mí fue fundamental porque tú sabías cómo termina la historia. Entonces lo importante no era cómo termina, sino cómo la vivió cada quien. Y cómo la contabas. Y para mí, exactamente, ¿no? Y para mí eso ha definido mi literatura. No es una literatura de suspenso, de saber quién es el asesino, sino de cómo se va viviendo cada momento, ¿no? Y cómo se cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo es que no hay formas previas, no hay géneros que tú aplicas a una historia, sino que cada cosa que tú tienes que contar exige una forma literaria distinta, mixta, donde se mezcle. Donde no hay un género puro. Exacto, donde se mezcle el asombro, como en la poesía, se mezcla la reflexión, como en el ensayo, y se mezcla la narración. Y aparte hay diálogos, hay personajes, en fin, todos los géneros mezclados, ¿no? Pero atrás de una historia, a veces hay datos que te llevan a concluir que hay una verdad histórica por detrás. Y de repente la gente tiene una idea de ciertos acontecimientos que son completamente diferentes. La forma en que tú narras el mundo oriental, la forma en que narras estas cuestiones de Marrakech, las plazas, los contadores, precisamente lo que a mí me llamaba la atención es que atrás de cada manera de contar hay una forma. Pero para ti debe haber sido muy importante, y es algo que yo quiero plantear como artista, el momento básico. A un artista hay que enseñarlo bien, maestro. No hay que hacer... Es peor que alguien que hace las cosas mal, alguien que se lo enseñaron mal. Tú estuviste con nombres grandiosos, con Roland Barthes, con Deleuze, con varias personas, y tu formación es casi toda parisina, ¿no? Es un mundo muy sofisticado. Estuve, digamos, en ese mundo
ya cuando tenía 26, 27 años, ¿no? Pero digamos, toda la formación previa, pues es de estar en talleres y no estar contento con lo que la gente te dice que debe ser una forma literaria, ¿no? Claro. Y yo sentir que, aunque me dijeran que no, que lo que había que hacer era otra cosa, yo hacer lo propio. Incluso al estar con profesores como Roland Barthes, yo me daba cuenta, muchos de los alumnos lo que hacían era copiar al maestro. Y yo siempre he admirado, por ejemplo, los talleres artesanales, incluso en los talleres de plata, que el aprendiz ve cómo hace las cosas el maestro, pero hasta el cincel y el martillo tiene que forjarlos a la medida de su mano. O sea, hay que reinventarlo todo. Aprender del maestro es aprender que tú tienes que forjar tus propios instrumentos, tus propios conceptos, y no ser un epígono más, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso ha sido siempre importante, no tanto por ser original, sino por ser auténtico con lo que realmente puedes hacer, ¿no? Porque yo creo que algo que cada escritor tiene que hacer es encontrar su propia voz poética. Y ese es una de los retos más grandes para un escritor. Hablando de sentido poético, de la poética de los seres humanos, me encontré tu último libro, el penúltimo, que es El expediente de Ana Aymatova o Aymatova. Esta gran poetisa, que es un ser prodigioso, es estudiado de una manera, con una profundidad en ese libro, que es para mí muy poco común, porque si no, otros serían ensayos. O sea, tu enorme conocimiento tiene grandes momentos literarios. Y hay un momento verdaderamente brutal donde el líder único, Stalin, que quiere ser poeta, les lee sus poemas a otros seres humanos y lo hace en pedazos como poeta. Y lo que no saben esos críticos es que están cavando su tumba porque están criticando a alguien que no se le va a olvidar esa mancha, esa humillación. Esa tremendo. idea artística tiene una gran traducción política en estos momentos, ¿no? Esos líderes en Europa están de regreso, maestro. Sí, es terrible porque yo, bueno, pasé muchos años documentando la historia que yo quería contar. Pero lo más terrible es que mucha gente cree que me basé en hechos cotidianos actuales de México y de todo el mundo, no solamente de Europa, ¿no? Ajá. O sea, muchas de las cosas que hace Trump son parte del síndrome totalitario, Sí, que claro. se vive en todas partes, ¿no? Esta idea de que las artes deben estar subordinadas a la política ayudó mucho a un malentendido que costó la vida a muchos artistas soviéticos, ¿no? Creían que había una revolución de las artes. Claro. Y entonces empezaron a crear un arte nuevo, pero muy pronto se dieron cuenta de que al político lo único que le interesa es la propaganda. Nada más. Y lo más sorprendente es cómo muchas de esas voces logran, a pesar de todo, crear una obra, ¿no? Y que esa obra nos llega a nosotros con una vitalidad sorprendente, ¿no? Que la libertad encuentra su salida por abajo de la puerta, aunque Sí, la encierres, ¿no? No siempre, pero lo que nos llega es lo que sobrevivió, ¿no? Y eso es algo que hay que agradecer, yo creo. Ahora, lo que decía sobre la documentación histórica. Exactamente, investigación que sobra en ese libro. Pero por una parte, yo siento que todo lo que yo he escrito, incluyendo lo que la gente cree que es pura imaginación, mucho de lo que sucede en Mogador, en Marruecos, en realidad es documental. O sea, incluso todo lo que escribo sobre el deseo, me pasé mucho tiempo preguntándole a las personas sus sueños, sus deseos, su vida cotidiana. Y anoté muchísimas cosas y después eso lo convierto en una forma literaria. Pero siempre lo que he hecho de alguna manera es documental, ¿no? Yo siempre he creído que es interesante lo que le pasa a uno, pero es más interesante lo que le pasa a uno en relación con lo que le pasa a mucha gente. A mucha ¿no? gente. De hecho, pues casi todos los narradores de mis libros es gente un hombre que admite que no sabe y que
entender un poco más, ¿no? Y en ese sentido, que hablaste de la palabra deseo, el término femenino, mujer, es algo grandioso en tu literatura. Te apasiona, te llama mucho la atención. Pues ¿Sí? Pues sí, ahí uno tiene mucho que aprender, empezando por aprender las propias limitaciones, ¿no? Ajá. Y dime nada más una última cosa, en relación a todas las oportunidades que Alberto Ruy tuvo como panorama cultural. ¿No es difícil para un joven hoy, ante ciertos panoramas culturales que se han ennegrecido, no empobrecido, sino ennegrecido? Sí, yo siento que cada época tiene sus retos y sus ventajas y sus enormes desventajas, ¿no? Pero la tenacidad de un joven para hacer y ejercer su arte es algo que vale siempre muchísimo, ¿no? Y algo que yo creo es que cuando hay un creador, no hay un nicho previo para esa persona. Entonces ella o él tiene que inventar ese espacio en el cual podrá existir profesionalmente, en cualquier profesión, o existir como creador, ¿no? Al fin de cuentas, eso es el gran atrevimiento de un ser humano. Vives de la comunidad, pero tienes que salirte de ella, y si te sales de ella, te expones. ¿Sí? Y en esa exposición sale una grandeza que se revela. Sí, por supuesto, ¿no? Pero hay como muy bien lo dices, hay una paradoja, ¿no? O sea, hay que ser uno para ser muchos, ¿no? La idea de ser popular abandonando la individualidad es una idea completamente ideológica y que tiene que ver con los totalitarismos, ¿no? Maestro, algo que en el momento que tú estás, alguien dijo, justo cuando uno llega a ser lo que uno quería ser, empieza a extrañar lo que uno era. ¿Qué extrañas de aquel Alberto Ruy de los 70, por decir algo, maestro? Porque tú eres 51, 50. Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo era un hippie en los 70. Tú ves mis fotografías de los 70, es un hippie con el pelo largo, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que soy tan inconsciente a veces de mi edad y de esta dimensión que obliga a cuidarse más, ¿no? Mi hija con mucha frecuencia me dice, papá, no tienes 20 años, ¿no? Porque de pronto, no sé, viajando o algo así, hago cosas que no van muy bien con mi salud, ¿no? Supuestamente, ¿no? O sí, rompen la lógica. Sí, no, pero sí, a veces me he lastimado pero bueno, pues no lo siento, no me arrepiento. Agradezco mucho, Alberto. No, soy yo el que agradece platicar contigo, Raúl, de verdad. Me gusta mucho porque la conversación me parece a mí algo formidable en la existencia. Y yo te la agradezco, de verdad. Muy amable, mi querido. Y solamente quiero cerrar con una cosa. Si algo marca una tradición es su capacidad de conversación. A veces la gente dice, hay que innovar. Sí, antes que innovar, hay que enriquecer nuestras tradiciones. Y después viene eso que se llama innovación. Y una es la conversación. Este pueblo, nuestra sociedad, no la puede perder. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias, mi querido gran maestro. No, al contrario, Raúl. Gracias a ti.